este episodio de Filosofando sin filtros. Vamos a primero que nada, aquí está Juan, que no dijo hola, y aquí está nuestra invitada, la profesora Michelle. Eso les iba a decir, ven a alguien distinto en cámara. Aparte de que yo estoy al lado de Arián y no está Oriana. Exacto, hoy estamos un día distinto. ¿Por qué? Porque es el episodio número 20. Celebremos. Pueden ponerle frente a mi cara, pueden poner a Oriana por un momento para celebrar. Ori se sentía muy mal, entonces sí. Bueno, le pide perdón por no estar aquí presente. Pero bueno, por eso hoy trajimos a nuestra profe, que fue nuestra profe de Sociología y de Teoría de la Comunicación de Masas, la profe Michelle Rodríguez. Yo creo que la mejor profesora que hemos tenido en la carrera, gracias, de verdad. Sí. Ayer estaba reflexionando respecto a eso antes de presentarla. Yo siento que su materia también tuvo mucho que ver en que este proyecto todavía sigue. Sí, la verdad. Exacto. Porque muchas veces la filosofía empezó después de las clases de sociología. Sí, también. Que la filosofía, exacto, ella es profesora de sociología, pero digo, siento que se parecen muchísimo, ¿no? O sea, es como la filosofía de la sociedad, por así decirlo. Claro. Entonces, ella nos ha incentivado full como a reflexionar. Incluso en otros, si eres de ver nuestros episodios constantemente, seguramente le hemos nombrado en algún episodio. Unas cuantas veces, sí. Entonces, bueno, nada, ven. Mínimo 3. No, yo creo que más. Bueno, tengo que verlos completos. Por eso yo digo mínimo. Ella no tiene tiempo de vernos a veces, pero porque hace absolutamente de todo, ¿ok? Exacto, ya lo vamos a ver acá. A ver, yo voy a hacerles un pequeño resumen. Del perfil de un comunicador social. Sí. Ok, entonces tenemos. Es licenciada en Comunicación Social, summa cum laude de la UMA. Eso es importante ahí. Y ha hecho absolutamente de todo, desde radio, moda, digital, marca. Profe, yo no sé cómo tienes tiempo. No, de verdad que yo o sea, no. Marketing, diseño gráfico. Tiene cromos, es que, profe, yo de verdad. Sí. Y además trabaja ahorita en la universidad. Estuvo en el programa de radio, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Con César Miguel Rondón. Exacto. Miguel. No, es que son demasiadas cosas, profe, de verdad. Yo wow. Pero bueno, profe, te admiramos full y por eso estás acá hoy como invitada. Y bueno, nuestro tema del día de hoy va a ser algo que se llama homovidence. Nosotros se los hemos dicho una que otra vez. Sí. O sea, una que otra vez hemos dicho que, y hemos explicado muy por encima, homovidence, pero nos parecía como importante el hecho de hablarlo en un episodio. Exacto. Miren, y yo quería empezar con una cosa porque yo me leí el resumen del libro del autor, ¿no? Que el autor que trata este tema, que es homovidence, ya vamos a explicarlo mejor, pero es Giovanni Sartori, ¿no? Entonces, bueno, yo me leí el resumen y agarré esta frase que quería relacionar con uno de los últimos episodios que tuvimos sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Que se acuerdan que si era bueno o malo, si no lo han visto, váyanlo a ver por acá arriba. Pero bueno, resulta que no habíamos traído a colación este término, pero creo que esto puede partir el episodio de hoy también. Que en verdad, sí. Sócrates, ¿no? Sócrates dijo, el hombre no es malo por naturaleza, sino porque no sabe. Para pensar. Porque no sabe. Sí, es que sí, por la ignorancia. Por la ignorancia. Y de hecho, o sea, bueno, profe, yo creo que tú nos puedes comentar un poquito más. El homovidence va un poquito también por esa parte de como de ignorar y sí, del desconocimiento, exacto. Como introduciendo el tema, lo elegimos precisamente porque fue algo que vimos en las clases de la profesora. Exacto. Okay. Exacto, entonces si quieres nos introduces un pelo en qué es el homovidence. Bueno, aquí importante para empezar, el homovidence es así por elección. No es como que, nací homovidence. No, tú naces homo sapiens. Tú eres quien toma la decisión más adelante de convertirte en un ser más retrógrado, de alguna manera. Y decidir ser homovidence. Homovidence viene directamente de Giovanni Sartori y él toma esta calificación del hombre a partir de la que conocemos como Homo sapiens, que conocimos en nuestras clases de biología con Carlos Linneo. El Homo sapiens viene del hombre sabio, evidentemente. Tenemos un nombre que va de acuerdo a nuestra racionalidad, a nuestra capacidad. Por ende, convertirse en homovidence, que ya voy a explicar de qué se trata, es una elección de cada quien. Y obviamente factores externos como el cómo fui criado, el contexto en el que estuve a lo largo de toda mi vida van a influir, pero siempre somos seres racionales. Nadie nos va a quitar eso. ¿Qué es el homovidence? El hombre que se guía más por la imagen que por la palabra. Y una de las características que tiene el ser humano principales es la capacidad de abstracción. Acuérdense cuando lo veíamos en clase, capacidad de abstracción es poder descomponer algo en cosas pequeñas y analizar esas cosas pequeñas. Por ejemplo, si yo les muestro un círculo azul y les pregunto cuál es el color, son capaces de decirme el color sin mencionar que es un círculo. Y al revés, si les pregunto cuál es la figura geométrica, son capaces de decirme es un círculo sin decirme el color. Eso es abstraer. Y el homovidence
se guía más por la imagen y no tanto por el razonamiento. Es decir, simplemente me importa lo que estoy viendo en pantalla, lo que me está mostrando la televisión, lo que me está mostrando las redes, etc. Por ende, su capacidad de abstracción, de ir más allá, de comprender conceptos y de armarlos, se pierde, ¿no? Se pierde. ¿Por qué? Porque cuando dejas de practicar un deporte, por ejemplo, cuando no caminas en un rato, estás atrofiado. Sí. Vas lento. Por ende, el homovidence es una condición que tú eliges. Como si el cerebro se atrofiara. O sea, eso es lo que iba a decir, es como que te vas degradando tú en... Sí. Dejas de abstraer, ¿no? Él considera, porque aquí tengo el libro. Muy bien. Juan es el que siempre trae los libros, Sí, profe. Los busca en la Que universidad, todos se los están en roba. biblioteca. Sí, todos Que están. profe, ir en contra de ser homovidence. Exacto. 100%. Entonces, Qué bien que claro, no lo trajiste en digital, entonces. Exacto. cuando, Yo con la presentación de la clase aquí. Sí, no, él cuando habla de, o sea, cuando ya dicen como en el libro, que es un pelín más adelante, lo dice al principio de repente en el prólogo, pero introduce lo de homovidence ya mientras va avanzando en cuál es el contexto y tal. Y él lo relaciona con el lenguaje, como dice, el lenguaje abstracto, y él dice, ese lenguaje conceptual es sustituido por el lenguaje perceptivo, ¿okay? Concreto, que es el que solo responde a lo sensible, Exacto. al sentido de la vista. Y Claro. ya. Entonces, una cosa interesantísima, que él habló de las palabras que son abstractas y las palabras que son de la percepción solamente, o que remiten a una imagen específica. Por ejemplo, micrófono es una imagen que no es abstracta, o sea, Sí, o sea, tú ves Es un una micrófono. cosa. y ya sí. eso es un micrófono, pero la felicidad, que es la Una carita felicidad. feliz. Claro. Es un emoji de carita feliz. Exacto, y él dice justo eso. Algunas palabras abstractas son traducibles a una imagen. En verdad fue burda de chimbo que dije emoji feliz y no alguien sonriendo. Exacto. Sí. Ajá. Y él dice, la felicidad, por ejemplo, es traducible a una sonrisa. Sí. Pero una sonrisa es una sonrisa, no Bueno, es la si felicidad te en sí, fijas, pues. ahí él puso un ejemplo muy bonito, pero los insultos son 100%... Van con el ejemplo, si yo digo burro, tú decides qué interpretar sobre eso. Es verdad, Si yo creo que de hecho digo lo un vimos burro, en- piensas en un burro. lo vimos Pero en si yo una digo clase. burro así sin contexto, Qué creo que yo burro. les grité Sí. burro. Sí, y sí. todos, ¿y qué? Exacto. ¿Por como- qué? Porque es un concepto abstracto. Viene de muchas cosas. También dimos el ejemplo, creo que de suéter. Ya no me acuerdo qué fue. Dimos varios ejemplos Sí. de eso, pero los insultos son, sobre todo aquí en Venezuela, Sí, son sí, claro, demasiado claro. unidos a la abstracción, que es lo que tú sacas de allí. El tono, la forma en que lo digo, la forma en la que me pongo cuando lo estoy diciendo. En cambio, si yo les digo un burro, es una imagen de un burro. Claro. Si tú quieres ofenderte es porque eres una persona muy... Y que creo que también, o sea, y no Ok. sé, ahorita justo con lo que estaba diciendo la profe, por ejemplo, dentro de este tema del mundo digital y de todo esto, tienes, bueno, las comunicaciones, no sé, por redes sociales y tal, entonces ahí vuelves a complicarte con el tema del contexto, porque entonces si alguien te escribe, si alguien escribe burro, o sea, o el mensaje en general, tienes el conflicto de la doble interpretación porque no tienes el contexto, Ok. ¿sabes? O sea, lo interpretas ya como tú quieres, o sea, y que es lo que suele pasar muchas veces, que alguien capaz no te dice algo en un tono molesto, pero Exacto. tú dices, verga, esta persona está molesta conmigo, y no lo está, y tienes un conflicto, simplemente porque no supiste entender el contexto de la Sí. broma. No, yo lo pienso más con lo que es aparentar, por ejemplo, en redes sociales. También. Que sí, la gente que se muestra feliz y en verdad en su vida no lo es, pero... O sea, tú, Sí, tú pero entras y con ahí esa vamos, con esa ahí vamos impresión. a una cosa que creo que él también decía, que como que todo lo que tú ves es la realidad. Ujú. O sea, todo lo que el ojo ve, lo cree porque lo ve real, o sea, lo ve verdadero. Entonces, ¿cuál es el conflicto que hay con eso? Yo pensaba, no sé, profe, y si quieres nos extiendes tú más en ese punto, pero yo decía, porque es eso de sacar de contexto muchas cosas y además darle como múltiples significados a todo. Y eso, creer lo que ves y ya, sin profundizar, sin reflexionar, sin preguntarte por qué, sin buscar como otras informaciones o alternativas. No sé si esto da paso mucho a la relatividad. O sea, la relatividad y de no saber Miércoles. distinguir... El relativismo. Sí, exacto. Perdón, el relativismo, ¿no? Y no saber distinguir como entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Entonces no sé si esto, bueno, ¿a qué nos va a llevar? O sea, una gente que no... A lo donde estamos ahorita, de que todo depende de cómo lo mires. Sí. Bueno, de hecho, en una de las clases de este semestre, no sé si se los comenté a ustedes, yo hablaba muchísimo del tema de la generación de cristal. Exacto, en donde también estaba estamos en pensando una en eso. generación en la que ponemos el respeto por encima de lo valioso, por encima de lo que merece un crédito, que merece algo bueno. Con el arte pasa mucho. Ah, en pro de que te voy a respetar porque ese punto amarillo que pusiste en la pared, tú dices que es arte realmente, estoy apreciando algo que realmente merece ser apreciado. No, todo es en pro del respeto. Lo mismo sucede con las apreciaciones personales de las cosas. Ay, es que yo me lo tomé mal. Bueno, pero
importa la intencionalidad de la persona también. Es parte de la comunicación. A menos que sea una de esas personas cínicas que se la pasan por la vida diciendo cosas feas y que yo no tenía la intención de ofenderte, pero ofendiste. ¿Cómo lo dijiste? Evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Sí es un tema relativo, pero también depende, es una elección. Si tú decides quedarte con la imagen, ese eres tú. Si tú decides quedarte con ese lado de la historia, eres tú. En esa clase, de hecho, vimos el ejemplo de este episodio de Los Simpsons, en el que Homero lleva a la niñera de sus hijos a su casa y tiene una gomita pegada en el bolsillo del pantalón. Yo se los pongo aquí en edición la foto para que vean. Exacto, sí, lo van a ver. Creo que lo puedes poner sin ningún problema, no lo van a malinterpretar, pero él solamente se estira para agarrar la gomita y en televisión sale una foto de Homero tocando partes privadas de la niñera de sus hijos y le hacen una cacería de brujas al pobre señor que simplemente quería recuperar su gomita porque quería comérsela, así de simple. Porque es Homero. Tú decides con qué quedarte. Exacto. También tienes que aprender a escuchar. Mira, yo ayer vi un ejemplo en internet de algo que se hizo como parece viral, que en París un fotógrafo estaba frente al Louvre y iba a fotografiar una pareja, ¿no? Que, no sé, de casados, tal vez. Y había un tipo sentado en la banca, al lado de donde ellos se querían tomar la foto. Y el fotógrafo parece que grabó un video como quejándose porque el tipo no se quería parar de su banca. Y no les quería dar permiso para que él tome la foto que quería tomar. ¿Entiendes? Entonces, claro, la gente, todo el mundo en Venezuela, que de repente es un país en ese sentido tal vez más amable, o sea, te dicen, mira, dame un permiso. Y la gente lo que comentaba es, no, este es un pajugo, o sea, no puedes ser amable y hacerte un lado, no te cuesta nada. Y alguien comentaba, mira, yo no tengo el lado completo de la historia, tal vez se lo pidieron de mala manera, tal vez le dijeron, mira, quítate de aquí para que nos tomemos la foto. Y sabes que era un ángulo difícil, súper recontratrancada la foto y tal, o sea... Sí, además que yo creo que eso también... Bueno, primero nos hace perder el tiempo, ¿no? La gente se empieza a escribir por Instagram y pierde... Mi papá es uno, perdón papi, pero él de verdad yo a veces lo regaño porque él se pone a pelear con la gente en Instagram por una cosa que tú no sabes que si fue verdad o mentira, si pues estás viendo el lado que no es de la historia. Claro. Entonces con esto creo que... es la realidad completa de eso. Exacto. Y también con esto, como, no encuentro dónde lo escribí, pero lo leí en lo de... Es que Sartori comenta de que hoy en día con la información tenemos datos. Okay, tenemos datos y no tenemos el conjunto completo de lo que como un conocimiento reflexivo. Entonces, yo me doy cuenta de que a mí me pasa, por ejemplo, como tú ves en Instagram, ¿no? Ves así. Claro, depende también de cómo seas. Hay gente que en Instagram sí lee y sí piensa y tal. Pero bueno, creo que depende de a quién sigas también. Dependiendo, exacto. Pero la mayoría de la gente yo creo que, ¿sabes? Le damos tipo scroll y ya, ¿no? Entonces, yo, no sé, vi una noticia sobre un terremoto que hubo en no sé dónde. Pero yo no soy capaz de quedarme con la información completa. O sea, un terremoto de tantos grados en no sé dónde murieron tantas personas, tal. O sea, yo me quedo con datos, pero como aislados y a veces no soy capaz de unir la información completa y luego transmitir esa información. O sea, entonces siento que eso es consecuencia de esto mismo. O sea, de ser homovidence, porque solo ves, te quedas con la imagen visual. Sí, te quedaste con que el edificio se partió en dos, pero no te sabes la información completa. Él habla incluso y no reflexionas sobre eso. Entonces siento que por eso... Además, entonces después hay mala comunicación con las personas porque tú no eres capaz de transmitirle tu conocimiento. Entonces es como que se va perdiendo demasiado, primero la comunicación y la capacidad reflexiva. Creo que es algo que, exacto, o sea, va más allá incluso de tu comprensión, sino que empiezas también a degradarte, justo eso como lo de los deportes, de cómo te comuniques con las otras personas. Exacto. Porque cada vez dices menos de peor manera y te cuesta más comunicarte porque, bueno, tú recibes menos información y das aún menos información. Exacto, es como terremoto, murieron personas. Ajá, o sea, y ahí te quedas. Y él habla de opinión teledirigida. O sea, de que para algunas veces puede no ser premeditado mostrar solo un lado de la historia, pero algunas veces lo es para que la opinión vaya hacia un lado específico que el interlocutor que está mostrando esa historia quiere que vaya la opinión. Exacto. De hecho, hay muchos autores que llaman eso el fenómeno del perro ovejero, que guía a las ovejas a donde quiere. Pero la cuestión es saber quién es ese perro. Claro. Porque ese perro puede ser... ¿A dónde te está llevando? Como el video de Steve Jobs que vimos, ¿se acuerdan? De la gente que iba con sus teléfonos a un precipicio. Tal cual. El perro ovejero es el que va a decidir hacia dónde vas tú.
pero tú eres el que está decidiendo ser así, tú eres el que está decidiendo estar con tu teléfono, tú eres el que está decidiendo quedarte con lo que te están mostrando, tú eres el que se está decidiendo, no vamos a tocar temas políticos, pero quedarse con lo que te está prometiendo ese perro ovejero, sin pensar, él tiene la potestad, tiene la capacidad de darme eso que me está prometiendo. Y eso es sociedad teledirigida. Tú estás dejando que tu racionalidad propia se apague por la racionalidad de alguien que está por encima de ti, quizás en estudios, en cosas, pero que es igual de humano que tú. Claro. Tiene las mismas capacidades que tú. Y que siento que es algo que olvidamos mucho con este tema de quedarnos con la imagen y de solo la pantalla. O sea, dejas de lado el hecho de que la otra persona que tú estás viendo también es un ser humano. O sea, sino que muchas veces tú, es lo que estabas diciendo de, bueno, no sabemos a quién seguimos realmente en redes sociales ni nada, sino que, bueno, no sé, te gustó una vez, empezaste a seguir el contenido y nunca te has puesto a analizar realmente, pero esta persona sí está capacitada para decirme todo esto, sí, o sea, es una voz autorizada para darme esta información, para hacer esto, para hacer lo otro, sino que lo consumimos y bueno, ok. Y sigues de largo y lo tomas como verdadero y no buscas contexto, sino que dices, bueno, ya está. Hay otra idea que quería ver qué opinan, que esto no lo dice Sartori, pero que creo que puede ser como una razón, y es como la falta de tiempo. Sí. O sea, es más rápido ver, por ejemplo, que leer, o vas a estudiar y es más rápido verte 15 minutos el resumen del libro a leerte el libro. O ver un Entonces, video. de alguna manera, como esa dinámica de la actualidad que es muy acelerada y tal, influye en que la gente decida ver en lugar de leer. Él defiende la lectura mucho. Sí. Y de hecho porque habla de que prefiere que pocos lean a que ninguno lea. Que eso también es una idea un poquito excesiva, porque deberíamos querer leer todos. Pero ¿qué pasa? De nuevo por el tema de la elección. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Claro. Y más allá de leo o no leo, la cuestión es profundizo o no profundizo. Porque tú puedes leer sin prestar atención. Exacto, también. Que era lo que cuando veíamos el leer pasiva y activamente. Tú puedes leer pasivamente, tú puedes pasar tus ojos encima de la lectura y que se te queden palabras clave. Exacto. Y ya leí. Eso no es leer. ¿Okay? Eso no es comprender. Eso no es abstraer la información que necesitas. ¿Okay? Y de hecho, en esta sociedad en la que todo es inmediato y el tema del tiempo que estaba mencionando Juan, también tiene que ver con el hecho de que ahora tenemos muchas cosas. Si antes teníamos acceso a un libro solamente, ahora tenemos acceso a 50 de ellos. Exacto. ¿Cuál voy a leer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué decido? Leo un poquito de cada uno. Aprendo un poquito de cada uno, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Con todo esto de, sí, deberíamos tener más información, mayores capacidades, como que dejamos a un lado no solamente nuestra razón, sino nuestra dimensión humana. A mí que me ha tocado trabajar atendiendo gente, más por redes que en persona, la gente cree que está hablando con robots. Un robot que te va a responder todo tal cual. Mira, una vez me equivoqué y le mandé una información no errónea, pero me equivoqué de persona cuando mandé la información. De nuevo, ok. Una vez me sucedió eso, que me preguntaron algo y respondí, pero con un error. Y la persona se molestó muchísimo. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que estaba respondiendo 2 cosas a la vez, trunqué los mensajes, pero no deberían responder de esa manera. Ya va, detrás de quien le responde, hay una persona que se equivoca, que quizás pudo traspapelar una información, no es un robot. ¿Por qué no ponen las respuestas automáticas? Bueno, porque me gusta responderle directamente, insultarla, pero no, hay que entender también que no todo lo que tenemos enfrente viene de un robot, viene de un chat GPT, viene de una inteligencia artificial. Hablando de la inteligencia artificial, o sea, porque yo a veces siento que estas cosas surgen, en verdad no sé qué intenciones hay detrás de, ¿no? Pero pareciera que es como que si nosotros literalmente fuéramos los de WALL-E. ¿Sabes? Los gorditos estos que solo ven una pantalla y tienen que sí. Además, el mundo donde viven estas naves espaciales es demasiado cool. Entonces está que sí una piscina y tal, pero nadie usa eso porque todo el mundo viendo una pantalla así. Entonces estos robots que nos hacen ahora las tareas, que nos dicen absolutamente todo. Entonces nosotros nuestras capacidades, ¿dónde van a quedar? Cada vez menor, yo siempre tengo una amiga que me dice, de verdad, nosotros no usamos ni el 50% de nuestras capacidades. No. O sea, nosotros usamos muy poco de nuestro cerebro, entonces es como que... Pero es una decisión. Es una decisión. Pero porque es más fácil. Pero eso nos va llevando, o sea, el ambiente, la sociedad, o sea...
Claro, pero es que, o sea, es como, por ejemplo, no, en vez de leer, vemos el video. Claro, ok, ves el video porque te queda poco tiempo, pero muchas veces te queda poco tiempo porque tú decides que te quede poco tiempo. Mira, pero una cosa... Porque en ese momento, en vez de leer, te metiste en Instagram, una red social o lo que sea. En el caso, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes y que no tenemos 57 cosas que hacer. Y muchas veces vemos el video porque nosotros decidimos que no nos quedara tiempo para leer el libro. Exacto. ¿Sabes? Pero una cosa, pero aún así, viendo el video o viendo la televisión o viendo... O sea, en realidad no se nos queda nada. O sea, o sí podemos ver y que sí, ver o nos quede. Porque uno se acuerda de una película, por ejemplo. ¿Te acuerdas del cuento de la película y tal? Pero entonces, ¿cuál es ahí la tranca que hay, el problema que hay? O sea, yo creo que, por ejemplo, acuérdate que en Mercadeo nos pasó, o sea, que tuvimos en la última clase una broma de la película Nike Air. Y, por ejemplo, nos quedamos con la mayoría de la historia, pero nos preguntaron el nombre y nadie se acordó del nombre de los personajes principales, de los 3 personajes principales, pues. Donde broma acordando del de Nike Air. El juego del calamar, pero fue porque era imposible aprender. Claro. No, pero nosotros era que sí, uno de los nombres era que Sony. Okay. Y nadie se acordó. Okay. Entonces, 4 o 5 personas que vimos la película es tipo, yo sé qué pasa, pero no me acordé. Y capaz si hubiese sido algo leído, te hubiese quedado porque implicaba más atención. Bueno, debe ser eso, que como ves pasivamente, simplemente como que... Yo aquí creo que también nos juzgamos fuertemente porque depende mucho de la persona. Yo por lo menos soy excesivamente multitasking. Yo si estoy trabajando en algo que no requiere... redactar o hablar con personas, sino que estoy diseñando o haciendo algo más mecánico, siempre necesito que algo suene de fondo, ya sea una canción, un podcast. El suyo no lo escucho porque requiere comprensión. Yo a veces, yo lo que hago, y aquí no sé si esto va a sonar muy feo, pero me pongo a escuchar demasiado casos de misterios y de cosas creepy. Me encanta. ¿Por qué? Porque es una historia que tú simplemente vas escuchando pasivamente. ¿Qué he aprendido sobre eso? Sí. ¿Por qué? Porque mi cerebro está entrenado desde muy chiquito a hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa? La gente que prefiere la imagen sobre el texto, o que me dicen, profe, yo soy muy visual. Mis láminas son súper visuales, pero tienen texto. Y creo que la clave está allí, en formar una unión entre las dos cosas. Quizás no se me quedaron los nombres, pero se me quedó qué prenda está usando el personaje en tal escena. ¿Por qué? Porque soy visual. Y así está programado mi cerebro. ¿Qué puedo hacer? Entrenarlo. Es como la dieta. Tú eres una persona que todos los días come chocolate. Bueno, vas entrenándote que poco a poco el cuerpo te vaya pidiendo menos chocolate. Lo mismo con la mente. La mente es un músculo. La puedes ir entrenando. Bueno, yo voy a decidir que al día voy a consumir 15 minutos de noticias. Y lo vas haciendo de a poco. Vas o de filosofía. O sea, que la filosofía a veces cuesta full, pero yo creo que es una parte importante de la vida y uno no está acostumbrado a filosofar, para nada. Exacto. O sea, yo creo que la gente a veces le da fastidio a nuestro podcast porque berro, pero ¿por qué se preguntan tanto? No, pero es un ejercicio. ¿Sabes qué me he dado cuenta también? Por ejemplo, subimos los clips del podcast, la gente le da like, los guarda, nunca comentan su opinión ni nada. Como porque que no se quedan hasta el final. Lo ven, esto y lo otro, y se van. Homo videns. No, pero puede ser eso de berro. Esto me pareció interesante, lo voy a ver después, no lo ves después. No. Pero, ¿sabes? Es como, bueno, esto estuvo ok, ¿sabes? Y no quieres profundizar. Exacto. Por ejemplo, nos pasó, hablando de Homo videns, subí un clip y tal, y entonces, bueno, era una opinión que estaba medio cortada y podías ver la opinión completa en el episodio. ¿Dónde puedo ver esto? Y la descripción decía, episodio tal, ya en YouTube, Spotify, toda la broma. Entonces dije, pero yo ni siquiera sabía que ustedes eran un podcast. Y dije, nos sigues hace como un mes, como que no sabías que éramos un podcast. Está bien. Entonces yo, bueno, mira, si somos un podcast... ¿Era de aquí? ¿Era alguien de aquí? No, alguien de TikTok. Alguien de TikTok. Pero sí es eso de que, de lo que muchas veces hemos visto. Saludos, por si estás viendo eso. De que no, si lo está viendo, claro, pero o sea, es algo que nos pasa a todos en verdad. O sea, es un ejemplo. O sea, a mí también me ha pasado que de repente digo, ¿y esto qué es? Y estaba que si en la descripción dónde lo podías ver completo, por ejemplo. Total. O sea, es algo que nos pasa a todos consumiendo todo contenido. Sí. Hola, por ahora este episodio queda hasta aquí. Ha culminado, pero la primera tenemos parte. La segunda parte la semana que viene con la conversación con la profesora Michelle. Estuvo bueno, así que prepárense. Prepárense para la segunda parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @filosofando sin filtros, en Twitter, @filosofando sin F. Y si te gustó el video, dale like y comenta. Nos vemos.